personas, diferentes costumbres, creen en algo. El hindú cree en algo. El judío cree en algo. El cristiano en algo. Pero que todo se entrelaza Dios. El cristiano cree en nuestro Dios a través de la Biblia. El judío cree en Dios a través de la Torá. El católico a través de la costumbre. Es así, sucesivamente, todos creen en Dios bajo un término, ya sea por la Biblia, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, o ya sea también por la Torá o por alguna costumbre, etc. Pero ¿qué es llevar al extremo? Y hoy este tema lo vamos a llevar al extremo también. ¿Qué es llevar todo al extremo? Que esa creencia, el ser humano lo lleve a un nivel que si no hace aquello, no alcanzará algún beneficio de Dios. Lo más cercano, la salvación. Esdras procuró estudiar, inquirir conocimiento para poder construir el templo después del exilio. Y esa palabra inquirir a nosotros nos llena de esperanza y de alegría, porque también nosotros debemos imitar en aprender, en tener el conocimiento pleno de la palabra del Señor. Entonces vamos a ver hoy 4 puntos para poder conversar de este tema al extremo de la creencia o la fe en Dios. Mi hermano bebé. Así es, amado pastor. Hoy vamos a compartir con nuestra audiencia 4 puntos. El primero de ellos es el literalismo bíblico. El literalismo bíblico, en pocas palabras, es interpretar literalmente la Biblia o llevar una mala interpretación de aquella. Como por ejemplo, podemos interpretar versículos como Éxodo 20:13, que nos dice no matarás, el cual sí podemos interpretarlo de una manera literal como un mandamiento del Señor, pero también hay muchos versículos que no pueden ser interpretados literalmente, como cuando Jesús le dice a Nicodemo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Por eso nuestro pastor nos estará ampliando en este punto. Juan capítulo 3, tocar el tema de Nicodemo. Nicodemo vino de noche a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y le hizo una pregunta clave: ¿qué debo hacer para salvarme? Bueno, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. La persona que cae en el literalismo bíblico, a interpretar la Biblia en forma literal, que todo lo que dice la Biblia tenemos que hacerlo y no tener primero un juicio crítico, un análisis crítico de ello, hace que el ser humano caiga en costumbres, en mandamientos a veces de hombres, y que eso lleva al extremo, a la creencia en el Señor. Antes de continuar, no te olvides comentar en este programa Hablemos de Fe. Si tienes alguna pregunta, si tienes alguna inquietud, en la cajita de comentarios comenta y
presiona corazoncito para seguir adelante en esta transmisión de misión en vivo. Entonces te decía, el literalismo bíblico hace que la persona haga conforme a lo que dice la línea de la Biblia, pero sin tomar un análisis crítico de ello. Y Jesús le dice, no, bueno, ¿quieres ser salvo? Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Y Nicodemo, siendo un doctor de la ley, siendo una persona que interpretaba la ley, no entiende esto. Le dice, ¿cómo? ¿Cómo puedo yo, siendo viejo, nuevamente entrar en el vientre de mi madre? ¿Y cómo se puede hacer eso? Y a veces el extremismo te lleva a ello. Es algo extremo, ¿no? Una persona que otra vez ingrese al vientre de su madre es un poco imposible, un poco fuera de la naturalidad. En esa palabra nos vamos a quedar, en forma natural. Jesús le dijo, no, tú siendo maestro no sabes aquello. O sea, ¿cómo interpretas la Biblia de esa manera? Hay hermanos en la iglesia que interpretan la Biblia a su manera y no en forma natural. La Biblia te deja entender por sí sola. Hoy hay muchas versiones en las cuales tú puedes todavía comprender mucho más las Sagradas Escrituras. Pero tienes que entender algo también. Tú cuando lees la Biblia, primero tú tienes que pedirle a Dios sabiduría, entendimiento. Porque la Biblia no es como otro libro, un libro sagrado, que te ofrece un manual de vida exacto, sin complicaciones. Aquí el que se complica es el hombre, el ser humano se complica. Y luego decirle, Señor, ayúdame a interpretar las Sagradas Escrituras. No conforme a mi corazón, porque mi corazón es perverso. Jeremías 17:9. Es engañoso. Y según Proverbios hay caminos que al hombre le parece que fueran derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, el literalismo bíblico hace que la persona tenga una interpretación de lo que lee. O sea, sin un análisis crítico, sin tener un juicio crítico de ello, sin tener un contexto básico, ¿no?, de ello. Sino, no, es que la Biblia me dice así. La Biblia me dice, no tengo que comer esto y no tengo que comerlo. Pero claro, eso lo dijo en un tiempo, pero en el Nuevo Testamento, según las cartas de Pablo, hay algo maravilloso. Todo lo que tomes o comes con acción de gracias y oración es santificado. Entonces, una cosa te lleva a otra. No es que, no, yo leí ese texto bíblico y es más, yo le enseño al hermano, al cristiano, que no es solamente de leer un solo pasaje, un solo versículo de la Biblia. O sea, tú no puedes tomar cualquier versículo y decir, bueno, no, es que acá lo dice la Biblia, claro, pero ¿qué dice el contexto? Ahora ese contexto te lleva a otro, y ese contexto tiene su inicio y tiene su final, ¿verdad? Hermano Luis. El literalismo bíblico muchas veces nos puede llevar a interpretar de manera errónea la palabra del Señor. Y un versículo que muchas veces interpretan de esta manera es 1 Timoteo 2:12, que nos dice: yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Y muchos lo usan para decir que la mujer no puede enseñar, ni puede predicar, ni tampoco puede enseñar delante de un púlpito. Quisiera que nos explique su punto de vista, su conocimiento, lo que ha podido aprender en estos años, que lo pueda compartir con nosotros. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. En ese tiempo, si tú te das cuenta,
desde el tiempo que murió Jesucristo, dice que las mujeres el sábado el domingo, porque el sábado lo guardaron, el domingo por la mañana llevaron las especies aromáticas. Y ellas fueron las que primero dieron las buenas nuevas de salvación, que Jesucristo había resucitado. Antes, en este tiempo, la mujer no se callaba. Era enérgica en sus palabras. Y Pablo vio que esto demandaba de un problema. Y por ello es que Pablo escribe y dice, no, mejor la mujer aprende en silencio. ¿No te das cuenta que no habla acerca de la obra? Que la mujer no puede estar en la obra. Habla de la mujer hacia el hombre y no hacia la obra de Dios. Mira, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, mas no a la obra de Dios. A la mujer es llamada a la obra. El hombre y la mujer son llamados a la obra. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden los mandamientos, lo que yo he dicho. Y ese ir es para todos nosotros, hombre y mujer. Solo que el hombre literalmente toma este texto bíblico para hallar a la mujer, poner a un costado a la mujer y hacer un poco prevalecer el machismo, que eso también se vea mucho y a diario en diferentes congregaciones. Yo siempre me quedo con esta palabra: si el hombre no habla, las piedras hablarán. Ahora, no está diciendo piedras masculinas, no, está diciendo en general. Y no es que la mujer sea una piedra, sino que hablo que si no hay un cristiano que hable, hasta un mundano te va a hablar, te va a decir, pero tú eres cristiano y no eres un hijo de Dios. Y ya de esa manera te está trayendo a memoria que estás en el camino del Señor, pues. Entonces la idea es ello: saber interpretar. Otro texto bíblico que la gente malinterpreta, la gente cristiana malinterpreta: no, yo no le hago caso al hombre, yo le hago caso a Dios. Y hay muchos que no le hacen caso a su pastor, que desobedecen a su pastor, tomando como contexto: no, yo no le hago caso al hombre, es un ser humano, ¿para qué le voy a hacer caso? Olvidándose que es el ángel de la iglesia, que un día Dios tomará cuentas a esa persona de las almas que el Señor entregó. No, pero la Biblia dice que no debemos hacerle caso al hombre. Pero ¿cuál es el contexto bíblico, hermano? A ello voy. Tomar un texto bíblico y tomarse de eso. No lo veo cristianismo. Ese lo veo cristianismo extremo, que no quieres hacer caso, no quieres desobedecer, quieres hacer conforme a tus deseos, conforme a tus concupiscencias, deseos desenfrenados. Ese texto bíblico se dio porque Pedro estaba predicando. Los mismos fariseos quisieron callarlo, decían: sabes que ya no sigas predicando, no, basta. Y Pedro tuvo que decir: no, yo no le hago caso al mandato del hombre, sino a lo que Cristo me ha mandado a predicar. Y ahí se levanta un anciano de la ley, el maestro de Pablo, y dice: ¿saben qué? Déjenlos a estos muchachos. No sea que ustedes se estén enfrentando a Dios. Déjenlo. Si es de Dios, permanece. Y si no es de Dios, la obra se desvanece. Y ahí menciona unos tantos.
No hubo un tal, no hubo un tal y no hubo un tal y quedaron en nada. Y si estos hombres no vienen de Dios, pues van a caer. Pero si estos hombres vienen de Dios, estamos luchando contra Dios. ¿Qué estamos haciendo? Fue el maestro de Pablo el que dijo aquello. Entonces, llevar a un literalismo bíblico es fracasar. Tú fracasas como cristiano porque vas a querer interpretar la Biblia según a tu manera, según a tus ideas, según a tus propósitos. En pocas palabras, y así te molestes, a lo que te convenga. Si esto me conviene, tomo ese texto bíblico y nadie me puede decir nada. Si esto me conviene, digo, bueno, en el Nuevo Testamento no encuentro la palabra diezmo y como no encuentro la palabra diezmo, pues no lo hago. Si esto me conviene, voy a tomar este texto bíblico para decir que no hay infierno porque Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4 verso 8. Porque Dios es amor y como un Dios de amor me puede enviar al infierno. Ahora lo demás es literal, es cuento, es una fábula y es tomar un texto bíblico pero para lo que realmente te conviene, ¿no? Y no cumplir lo que Dios pues te encomiende en su palabra. Adelante, Luis Miguel. Amén, pastor. Muy interesante lo que pudo compartir con nosotros acerca del literalismo bíblico, que hay que tener mucho cuidado al momento de interpretar las escrituras. Como usted nos enseña, siempre hay que poder estudiar la palabra enfocándonos también más allá de lo que podemos lecturar, sino también buscar un contexto, buscar una interpretación que se adecue a el contexto cultural también de la época. Y para poder hacer un estudio correcto de la Biblia hay que ir también a las raíces originales del texto bíblico y no quedarnos solamente con lo que dice una interpretación, sino también profundizar en el estudio de la Biblia. Ahora, otro punto también que podemos encontrar es acerca de la intolerancia exclusiva, que sería, en pocas palabras, imponer sobre alguien que si no sigue o si no está de acuerdo con lo que tú le impones o no está de acuerdo con las reglas que tú estás dictando en ese momento, tú simplemente le dices: no puedes pertenecer a mi grupo, no puedes pertenecer a mi denominación. Pero la palabra del Señor nos dice en Romanos 14, 1 al 3, nos dice: reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Uno cree que se puede comer de todo, pero otro, cuya fe es débil, solo come verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come, y el que no come de todo no debe condenar al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Qué puede compartirnos acerca de este punto? ¿Sabes que el literalismo o la intolerancia van de la mano? Pablo y Silas en Berea. Pablo y Silas en Berea. Inmediatamente los hermanos enviados de noche a Pablo y a Silas hasta Berea fueron enviados de noche a Pablo y a Silas, Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, personas que sabían, que tenían conocimiento de la palabra, de la ley. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si las cosas eran así. O sea, un literalismo bíblico acaba cuando el cristiano comienza a estudiar, a escudriñar, como los hermanos de Berea. Ahí acaba, ahí termina. Pero una intolerancia exclusiva acaba cuando la jerarquía, a los que están más altos, lo termina. Porque el literalismo bíblico nace del hermano, del creyente, del cristiano. Nace del congregante.
ellos comienzan a fomentar ello, no, pero la Biblia dice esto, no, pero la Biblia dice esto de acá. Pero ya la intolerancia exclusiva viene ya de líderes, de pastores, presbiterios, de pastores o ministerio ordenado, o sea, desde ahí. Y si aquello no es resuelto, pues siempre va a tener su de Aquiles, o sea, siempre va a tener su debilidad aquello. Y es que alguno va a decir, no, tú no guardas bien el sábado, así que no eres de nuestro grupo. Tú comes cualquier clase de carne y tampoco eres de nuestro grupo. Tú no ayunas 5 veces a la semana, no puedes estar en mi grupo. Tú esto, tú lo otro. Ahora, tú eres muy pecador, no te cimentas, o sea, eres débil tampoco. Los débiles no pueden estar en nuestro grupo, o sea, a ello. La Biblia dice, las Sagradas Escrituras dice lo siguiente: nada de ¿sabes qué? Bótalo y nunca más vuélvelo a permitir que entre, ¿no? la persona. La Biblia dice y habla algo muy, muy cierto, hermanos. Algo que nosotros debemos entender, debemos comprender. Gálatas capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. La intolerancia exclusiva se da cuando el líder, el pastor, o carnal. En sí es carnal, porque, o sea, todo lo ve bajo un punto de vista que a veces es un poco injusto, porque cuando se trata de algún familiar de él, trata directamente de él, a veces hasta lo esconde. Y no es lo mismo, no es el mismo juicio para un creyente que fue sorprendido en algo. Ahí nos saca todavía otro texto bíblico, el Señor, la mujer adúltera, la que iba a ser apedreada. Trajeron nomás a la mujer, dime, ¿y el hombre? ¿Quién me dice que el hombre no fue tal vez alguno de entre ellos que también tenía la piedra en la mano? A eso vamos. Vosotros que sois espirituales, que dice, levantale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado en aquello. Había un hermano hace muchos años que le gustaba predicar acerca del adulterio. Uy, hablaba fuerte. Adúlteros, fornicarios, pecadores, al infierno se van a ir porque juegan con el evangelio. El adúltero le espera el infierno. Y esto de acá, Dios es un Dios de cambio. Pero mucho hablaba del adulterio, mucho hablaba de la fornicación, y hasta que un día el hombre cayó. Y cayó en adulterio, es lo mismo que estaba diciendo. Y es que a veces en la intolerancia exclusiva nos creemos ya perfectos. Oh, no te juntes con él porque él es un hermano separado. Un día un joven me contó que había ido donde su tío. Y su tío, en vez de preguntarle cómo está tu pastor, qué te está enseñando, le había dicho, ¿y qué tal? ¿Cómo está el separado? Y él se había sentido mal. ¿Por qué le dices así a mi pastor? Separado. Que a eso vamos. El hombre a veces es así, es cruel. El hombre piensa que por haber ya ganado almas, por tener ya una congregación, o sea, puede minimizar a una persona. Puede hacer a un costado a una persona. Por tener tal vez un conocimiento más. Y es más, la idea es que quien más tiene conocimiento se vuelve, hermanos, ignorante, porque Pablo dice, mejor es
no conocer mucho a conocer demasiado y volverme necio en mi corazón. Claro, porque imagínate, Salomón teniendo tanta sabiduría, tanto conocimiento, 1000 mujeres tuvo el hombre, 1000 concubinas. Ahora, en el verso 2 del libro de Gálatas, capítulo 6, nos sigue diciendo lo siguiente: sobrellevad los unos a los otros las cargas y cumplí así la ley de Cristo. Ahí vamos. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo de sí mismo y no de otro. Entonces, hermanito lindo, la intolerancia exclusiva se ve a nivel de todas las iglesias, hermano. Pero tenemos que enseñarle a nuestros hermanos de la fe que Dios no hace acepción de personas y que el evangelio no es nomás para los judíos. A través de la palabra. Y con ello todavía, hermano, nos trae más claridad en lo que estamos hablando, en el contexto que estamos enseñando. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, hermano, ¿qué significa ello? El griego es aquel que no conoce verdaderamente el conocimiento de Dios. El judío conoce porque la Torá es enseñada desde muy niño, pero al griego. Pero por ello Pablo enfatiza siempre en sus cartas que él había sido llamado a ser apóstol, pero de los gentiles. Y es poderoso ello, porque él introduce el evangelio a los gentiles. Ahí no se fue un día a Atenas y a uno lo llamaban Júpiter, Saturno. Entonces, a ello vamos. Hermano Luis Miguel. Muy claro lo que explicó nuestro amado pastor en esta mañana, muy claro ese punto. Muy interesante acerca de la intolerancia exclusiva, para lo cual cada uno de nosotros debemos aprender que si un hermano o una hermana llega a caer, no tenemos que hacerlo a un lado, no tenemos que menospreciarlo, no tenemos que verlo en ese momento como alguien que ya no se va a levantar, porque en sí Dios no nos ve de esa manera. El Señor siempre nos ve no como personas derrotadas o que caemos en ese momento, sino que tenemos que aprender a ver a nuestros hermanos como Dios nos vio a nosotros cuando estábamos aún de donde Dios nos sacó, en el lodo, en el fango. El Señor nos vio que podíamos llegar a ser las personas que ahora somos, con el ministerio que tenemos, como estamos formados espiritualmente. De esa misma manera nosotros tenemos que aprender también a percibir, a ver a nuestros hermanos como alguien con un potencial en Dios que puede llegar a levantarse en gran manera. Pasamos al siguiente punto, pastor, un punto también muy interesante donde vamos a tocar diversos subtemas en este punto, que es la imposición de creencias del hombre. Dice la palabra en Mateo 15, 7, 9, hipócritas. Bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que dice Señor, Señor, entrará a los cielos. En el verso 20 nos dice: por sus frutos los conoceré.
Bueno, todo es un escalón, ¿verdad? Una escalerita. Primero el literalismo. Seguido a ello la intolerancia. Y algo de la intolerancia que tocaste en el último instante fue: si el justo cae 7 veces Jehová lo levanta. Aunque a veces cuando caes en un ministerio grande, para levantarte ahí se necesita mucha valentía. Por eso te digo, o sea, una cosa es lo que estamos enseñándote hoy, pero eso no te adjudica a que mañana vas a vivir una vida mundana y no, es que nadie me tiene que juzgar. No, pues ahí estás mal, pues, ¿no? O sea, yo hablo de normas humanas, de normas del hombre, que te diga, no, mira, si tú comes esto te vas a ir al infierno, si tú haces esto no eres un buen cristiano. O sea, a eso voy. Pero de ahí a justificar obras malas a través de esta predicación, de esta enseñanza, no. Es decir, si tú haces lo malo, te vas a ir al infierno, hijo, porque estás haciendo algo fuera de la ley de Dios. Entonces todo te es permitido, pero no todo te conviene. Todo lo puedes hacer, pero no todo te edifica. Tienes que saber centrarte en ello. No, es que el justo cae 7 veces, pero la palabra yo te estoy diciendo, el justo, porque aún el texto bíblico termina diciendo, ¿dónde quedará el impío? Ahí voy. O sea, y el justo, o sea, la persona que cayó por la debilidad de ser humano, pero que aún tiene a Dios en su corazón, y que aún dice, no, perdóname Dios, lo lamento, llegó el testigo de Jehová y yo le engañé diciendo que estaba ocupado, que tenía una urgencia, perdóname. Es un ejemplo hipotético, ¿no? Que tal vez puede estar en una persona o no, pero de ella que tú me digas, no, como ustedes han predicado ellos, mañana me meto con un montón de mujeres, o adúltero, fornicario, y Dios me perdona. No, ahí estás mal, confundiendo una cosa con la otra. No, es que nadie me debe juzgar. No, es que ahí directamente Dios ya te está a través de su palabra te está juzgando. No es que Dios directamente, es más, Jesús dijo, yo no te juzgo, la palabra que he dejado, ella te juzgará en el día postrero. Yo estoy hablando de normas humanas, no, que acá nuestra iglesia ya es salva porque hace esto, porque, ¿sabes qué? Porque todos los hermanos en pleno verano se ponen chompa, Jorge Chávez, y no dejan que su desnudez salgan de la vista. Lo veo como una norma humana. ¿No? Imagínate, ahí en pleno calor, ahí, no, ellos no se deben echar colonia porque la colonia es del diablo, es de Satanás. No se deben echar desodorante porque el desodorante es del diablo. No, o sea, ahí ya lo veo un poco extremismo. O sea, y a eso quiero ir. ¿Ves cómo poco a poco ingreso al tema? Quiero ir a lo que las personas imponen según creencias humanas. Un día un hermano se acerca, pues, ¿no? Y pues el humor del hombre es fuerte, hermanos. Y el hombre, pues, olía no a margarita, sino olía, hermanos, fuerte. Y le pregunta, pues, no, hermanito, ¿estás bañado? Sí, estoy bañado. Pero tu humor es muy fuerte. Ah, sí, que yo no uso desodorante. ¿Por qué? No, porque yo un día prendí la televisión y ahí un pastor estaba predicando de que el desodorante era del diablo. Y si tú te echabas desodorante, estabas echando al diablo. Y yo no quiero tener en mis axilas al diablo. A ello, o sea, ¿cómo imponer una creencia un poco fuera de contexto de la Biblia? Porque la Biblia no sustenta eso. Y verdaderamente, pues, hermanos, ahí es donde el ser humano se pierde, hermanos. Se pierde, se desenfoca del llamado de Dios.
Otra iglesia, ¿no? Nosotros hacemos ayuno todos los días. Ustedes no hacen, ustedes una iglesia muy débil. También nosotros somos fuertes. Y parte de esa fuerza, pues, no proviene muchas veces de tanto sacrificio, sino de obediencia. ¿De qué vale tanto sacrificio del ser humano si sigue siendo chismoso, sigue siendo adúltero, sigue siendo fornicario, sigue siendo mentiroso, si todavía se ira, todavía es pleitisto, todavía es orgulloso, es necio? Entonces, imagínate. Si cuando tú lo ves por la calle ni te saluda, es más, no miras a Cristo, sino miras a un hombre orgulloso, malo. Entonces, imponer creencias de hombre hace que todos digan: no, yo tengo la verdad. Ahí en tu iglesia te están mintiendo, te están engañando. Acá nosotros tenemos la verdad. ¿Pero qué es la verdad? Aún Pilatos, cuando Cristo habló de este tema, le dijo: ¿qué es la verdad? La verdad es Jesucristo. La verdad no la tiene el ser humano, no la tiene la iglesia, la asociación, la institución, no. Cristo. Cristo tiene la verdad. Ahora, yo siempre digo algo: si tú te congregas en un lugar, acepta las leyes y las normas que hay dentro de la iglesia. Porque si tú quieres congregar en un lugar sin aceptar las leyes de esa iglesia y querer imponer unas leyes de otra iglesia, no veo juicio, no lo veo bien. Yo lo que veo ahí es que tú quieres hacer lo que tu gana te da. Yo lo que veo ahí es que tú quieres caminar como deseas. Quieres imponer algo que no está bien. No, pero allá los jóvenes son mudos. Sí, pero acá mis jóvenes hablan, no son mudos, tienen boca y hablan. No, pero allá jóvenes, ¿qué te puedo decir? Paran en la oración, en el ayuno, en el esto, en lo otro. Está bien, gloria a Dios por ello. Pero la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Y hay jóvenes que los tienen así y por debajo, pues, de la mesa, no conocen su vida. Es más, a tu hijo tú lo conoces de la puerta para adentro, lo conoces, sabes cómo es. Pero de la puerta para afuera, no lo conoces, hermano, no sabes ni a dónde se va. Entonces no puedes justificar una cosa con la otra. A eso vamos. Y cuando se impone una ley de hombre, confunde a los demás. Confunde. A los débiles los confunde. Y se dejan llevar por cualquier viento de doctrina. Acá te están diciendo la verdad. Allá te están diciendo. Acá. En la iglesia no se te predica. En la iglesia se te predica que si tú eres chismosa al infierno te vas a ir. Eres mentirosa al infierno te vas a ir. Eres adúltero al infierno. Miras a la mujer, la deseas su cuerpo, al infierno te vas a ir. Se te dice. A veces somos tan cabezones que no nos entra, ¿no? El pastor no, pero si escuchas de otro pastor de afuera, ese sí es pastor, ese sí. Y no, pues hermano, a ti se te predica la verdad, se te dice, se te enseña. Pero imponer una creencia fuera del contexto bíblico, no lo veo bien. Está diciendo: no, mira, si tú haces esto eres más celestial, más angelical. No lo veo. Sería engañarte. Decirte: no, si tú lees mal la palabra, te vas a nutrir, vas a ser un buen siervo de Dios. Eso es algo bueno. Si tú oras, Satanás no te va a devorar. Eso es algo bueno. Si tú ayunas, hazlo, pero para soltar las cadenas que hay en ti, las ataduras. No para que la gente vea que ay, pobrecito, mira, ya lleva 50 días de ayuno, pobrecito, ¿no? Es más, Jesús dice: úngete la frente, lávate la cara y sal. A eso. Y no es simplemente costumbres. Es ver al huérfano y ayudarlo, a la viuda, darla.
Adelante, Luis Miguel. Doctor, ¿cuáles serían algunas de las creencias de hombre que ha podido observar o que más ha podido escuchar en toda su experiencia? Uy, hermano, son varias. Son varias, y que de los hermanos se molestan a veces. Los hermanos se molestan a veces de ello. Una de ellas es descuidar el aseo personal. Hay iglesias que, o sea, no instalara, no hablo de instalara porque es más, a veces hasta el mismo hermano se molesta. Hablo de afuera. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de viajar y de conocer algunos lugares y algunas creencias de hombre. Es más, un día nos fuimos a Piura, aquí nomás cerquita, y vamos a una iglesia. Fuimos a predicar en forma personal, fuimos a predicar. Pero una hermana dice: ¿sabes qué, pastor? Acá hay un pastor, es mi amigo, él nos puede dar un techo, ¿no? Porque decía, la verdad, íbamos a dormir en el bus. Es que un viaje de misión es así. Bueno, salió la oportunidad y listo. Y mientras el hermano compartió esto de acerca del perfume y todo ello, dijo: no, el perfume es del diablo y desodorantes del diablo. Yo les enseño a mis ovejas, además se deben bañar y listo. Y que ni siquiera se deben peinar, porque aún ahí peinándote el enemigo influye. O sea, a eso vamos, a ese extremismo vamos. Y en otra oportunidad se creó una iglesia también afuera con leyes humanas, ¿no? O sea, habían salido de diferentes lugares y se habían concentrado en un solo lugar y eligieron a un pastor de entre ellos mismos y comenzaron a hacer una lista. A ver, en la iglesia donde viene el hermano Joaquín, donde viene el hermano Sebastián, se diezmaba. Acá vamos a diezmar. No vamos a diezmar. Ah, ya listo, no vamos a diezmar. En la iglesia de Cristina echaban perfumes, su desorden. Acá, no, ah, ya listo. Cosas así. Y esa iglesia se formó así. Hasta el día de hoy es vigente de esa manera. Y eso lo pudimos ver en el Bajo Piura. Luego, hermanos, o sea, hay tantas normas que a veces el hombre te impone, ¿no? Te dice, no, dice, bueno, si tú vas a usar una camisa manga larga, pues gloria a Dios por ello, pero no por una norma específica de salvación, sino porque quieres hacerlo. Es más, nunca debes olvidar que Daniel propuso en su corazón. Aquí la idea no es de que venga una persona y te imponga una creencia, sino tú mismo proponerte en tu corazón. A veces hay iglesias que no están preparadas para recibir a una prostituta. Porque la prostituta no va a llegar con una falda larga, una camisa larga, bien tapada. Así no va a llegar. Va a llegar con sus costumbres. Y a veces la iglesia cristiana no está todavía capacitada para ello. Eso me lo compartió hace unos días mi hermana. Esto le estaba haciendo terapia y me compartió aquello. A veces iglesias cristianas no están todavía preparadas para aceptar o para atender o para brindar un asiento a una prostituta, drogadicto, a una persona salida de la cárcel. No, de hecho cambiada, pues no estamos hablando de una persona mala que entra a la iglesia, no, persona cambiada. Y se trató porque
ahí en el penal hay iglesia. En el penal hay iglesia. Y ahí hay presos que escuchan la palabra, se entregan, son líderes, copastores. Llegan a tener un cargo ahí dentro de la cárcel. Y cuando salen de la cárcel, son enviados a buscar una iglesia. Es como guías a esa persona. Ahora, si eres el de imponer creencias de hombre, uy, pobre preso, de haber salido en libertad, lo vas a volver esclavo. Le vas a decir tantas cosas y el hombre va a decir, pero en la cárcel no era así. En la cárcel me sentía libre, ahora me siento esclavo de todo, de todas las normas que me pones. Ahora, una iglesia de normas es buena, pero de normas bíblicas. Teme a Dios, con mucho temor a Dios. Creencia. El altar, cuídalo. Es una norma, ¿no? Pero a que tú me vengas a decir, no, si tú haces esto, te vas al cielo, y si tú cumples esto, te vas a ir a los... Ya estás más cerca de Dios, y no lo veo bien. O sea, tantos ejemplos que hay, pero más de todos los ejemplos es cómo la persona quiere vivir su evangelio. Y a veces la creencia del hombre es a lo que él puede hacer. Y toma un texto bíblico, lo degenera y no voy a poder hacer esto, voy a interpretarlo a mi manera y así lo voy a enseñar. Había una pastora en Lima que en el micro decía mucho, pero al día siguiente se ponía a ver una serie televisiva, El Chavo del Ocho, y llegaban, pastora, venga para que ore por mi familia, por mi familiar que está mal. No, estoy ocupada. Hasta que un día la vieron que estaba viendo El Chavo del Ocho y por eso no iba a orar, pues, ¿no? Pero en el púlpito dicen de todo. Digo, pastor, llegó el fin de año y sabes que uno como cristiano no celebra la Navidad, pero de hecho hay cosas que se comparten en esa festividad, ¿no? Como el panetón, el chocolate y etc. Y un pastor que dijo, no, ¿sabes qué? El panetón es del diablo. Y a ti te obsequian un panetón, bótalo. Y lo predicó tanto, hermanos, que a la gente le entró temor y comenzaron a botar sus panetones. Esposos que trabajaban en compañía y les daban su canasta, venían panetones de buena marca y los botaban. No, es que el pastor ahí voy también a ese tema. El pastor dice esto, el pastor dice lo otro. Y ese es imponer creencias de hombre. Y no, el pastor ha dicho que el panetón es del diablo. Hermanos, y votaron todos sus panetones los creyentes, ¿no? Los feligreses, todos sus panetones los votaron. Pero uno de ellos un día de noche, pues no, ya terminó el culto, todos se fueron. El hermanito dijo, uy, verdad, no dejé mi ofrenda. A la hora pues que se había ido del culto, pues se acuerda de la ofrenda. Un hermanito bien despistado para olvidarse de la ofrenda y volverse, ¿no? Me voy a volver a la iglesia. Ya tengo la ofrenda, hombre. Y golpeó la casa del pastor. Y el pastor, pues, se habría confiado, se había olvidado. ¿Qué sería, pues, hermano? Abre de su puerta, pues, de par en par. Sí, hermano. Listo, me olvidé de la ofrenda. Y dice que el hermano, cuando levanta la mirada, el pastor estaba comiendo su panetón con su familia. Oh, pastor, ¿y usted no ha dicho que el panetón es del diablo? Y se armó un problema. A eso vamos. Otro, no, la televisión es del diablo. Haciendo botar los televisores a sus creyentes, a sus hijas. Y él tenía en su cuarto pues un televisor de 50 pulgadas. O sea, ¿a qué hablamos, hermano? ¿De qué hablamos? De tratar de imponer algo
que tú ni con el dedo lo vas a poder mover. Eso no lo veo bien. Adelante, mi hermano Luis Miguel. Muy interesantes todas las experiencias que ha podido compartir con nosotros, pastor, en esta mañana. Y uno de los temas que más he podido observar es que algunos tienen un punto de vista acerca de los mandamientos del Señor. Unos tienen el punto de vista de que tenemos que seguir cumpliendo los 10 mandamientos al pie de la letra y que si rompemos uno de los mandamientos nos vamos a ir al infierno directamente. Y hay otros que sostienen el punto de vista de que como estamos en el tiempo de gracia, ya no es necesario cumplir con los mandamientos. Quisiera saber cuál es su opinión, su experiencia acerca de este punto, de este tema. Si no me equivoco, en el libro de Juan nos habla acerca de que si guarda los mandamientos, eres verdaderamente un hijo de Dios, tu hijo, un discípulo. Los 10 mandamientos y los 2 mandamientos que Cristo menciona en los evangelios, ¿cuál cumplo? Pues todos, porque los 2 mandamientos es los 10 mandamientos en 2. Si tú amas a Dios, si no tomas el nombre de Dios en mano, no te haces estatuas, santificas sus fiestas, estás amando al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Ahora, si obedeces a tu papá, no matas, no adulteras, no fornicas, no levantas falso testimonio, estás cumpliendo y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, tengo que cumplir los 10 mandamientos. En la Biblia hay más. Hay muchos decretos. Aparte de los 10 mandamientos, hay muchos decretos. Hay muchas leyes. Tanto en el Antiguo como también en el Nuevo. Hay leyes por cumplir. Deberes. Pablo en uno de ellos escribe, ¿no? Deberes cristianos. Deberes conyugales. Deberes para los obispos, para los diáconos. ¿Debo cumplir? Sí. Pero, ¿qué pasa si no cumplo todos? Todos los días tiene la oportunidad para lograr cumplir todos los mandamientos. Pero no es que si no cumples uno ya te vas a ir y ya estás separado. No. O sea, de hecho que el pecado te separa de Dios. Pero no llevarlo al extremismo. O sea, todo hay que manejarlo haciendo un análisis crítico. Ahora, yo no sé por qué hay iglesias que ya supuestamente ya son perfectas, cuando eso no es así. O sea, no hay perfección todavía. Jesucristo es perfecto. Hay iglesias en proceso de perfección, pero no perfectas. Entonces, tenemos que entender ello, que como seres imperfectos, estamos cada día innovando, estamos cambiando, estamos perfeccionando, estamos quitando la vieja naturaleza que siempre se manifiesta. Yo siempre digo algo en la prédica. Aún en nosotros hay un toro bravo, pero claro que a veces está como pasivo, tranquilo, pero tócalo, dale el toro bravo y destruye todo. Y a eso vamos a ver. Viejo hombre todavía está. El pastor dijo un día: cuidado con la que duermes. Tu propia carne es de caer, hermano. Te levantas bien y
Pasó algo, te encolerizaste, te dio cólera, insultaste, destruiste y ahí está. ¿Eres pastor? ¿Lo vas a esconder? Y en el púlpito vas a decir muchas cosas. No, ustedes cuando se levanten, no tengan cólera. ¿Pero quién te vio a ti? Ese es un análisis crítico. Olvidándose un poco de la jerarquía, ¿no? No, ya un pastor ya no puede pecar. No, un pastor a veces se equivoca. A veces se olvida, puede dar una pequeña mentira. No, de hecho que el creyente, el nuevo, va a juzgar al pastor. Mire, ese pastor mentiroso, lo va a juzgar, lo va a mandar al infierno de frente, sin misericordia. Es un pecador, no merece perdón. Pero el hijo sabio va a decir, no, es ser humano, todavía mi pastor, tal vez, ¿no? Pasó algo, sucedió algo. O sea, ¿por qué ser humano? A eso quiero ir. Y no porque haber alcanzado ya un pastorado ordenado, tú ya eres totalmente perfecto. O sea, aún todavía hay situaciones que a veces te van a hacer caer. Imagínate, un día un joven me dice, pastor, voy a visitar a un familiar que es pastor también, ¿no? Y yo dije, pues no, tu vida va a estar llena de consagración, llena de espiritualidad, porque, o sea, todos pensamos que eso, ¿no? Yo iba a ver a mi familiar, no sé, orando a cada instante, hablando lenguas a cada media hora. Pero nada, pastor, lo vi viendo al fondo hay sitio. Y me llevé una decepción. Es que a eso vamos. Por eso pon la mirada en Jesucristo, en el autor y consumador de tu fe. Adelante, Luis Miguel. Pastor, quisiera que nos explique un poco acerca de Pablo enfatiza en su carta a los romanos que si queremos seguir al pie de la letra la ley, muchas veces corremos el peligro de volvernos esclavos de la ley, y en cambio nos aconseja que nosotros podamos vivir una libertad en Cristo, pero una libertad en el Espíritu, claro, no tomándolo como excusa para seguir pecando, sino tomándolo como ahora tener una libertad de ya no ser esclavos al pecado, sino que en esa libertad poder seguir consagrándonos para el Señor. Alabado sea nuestro Dios. Ahora, ¿qué dice la palabra acerca de ello? Estoy dando el texto bíblico. Muy bien. ¿Qué pues diremos? Aquí está. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Jesucristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo se levantó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. A ver, hermanos, Pablo dice: si intentas perfeccionar todo, vas a hallar el fracaso. Mejor, sé libre en Jesucristo. Ahí es el detalle. Hay hermanos que no han leído muy bien y han malinterpretado literalmente la Biblia.
y vives en libertad. En ningún momento te he dicho en libertinaje. Aquí se trata de libertad en Cristo. En la iglesia tú puedes saltar, sí, eres libre para hacerlo. No, pero es pecado, si saltas es pecado. ¿Pero quién te ha dicho eso? No, es que estás saltando en la iglesia. Pero eres libre de hacerlo. ¿Puedes levantar las manos en la iglesia? Claro, eres libre de hacerlo. Pero puedes ir a mirar a una hermanita de la iglesia, a desearla, a codiciarla. No, pues ahí no. No, pero no me han dicho que soy libre. Sí, pero esa no es libertad. Es el libertinaje. Además, la hermana es casada. ¿Cómo vas a estar molestando ahí? Pero usted me ha dicho que no, está bien. Y además, eso siempre enseño. Que los jóvenes siempre sean prudentes. Porque a veces da la casualidad que la hermanita puede ser joven, ¿no? Y es casada y el hermano comience con confianzas inadecuadas, ¿no? Y la hermana tiene su esposo, su marido y puede molestar. Además no se ve bien que tú siendo joven te gastes una broma con una hermana, ¿no? Sea soltera o casada, algo. ¿Por qué? Porque eso te trae consecuencias. Un esposo que a veces no entiende, no comprende y algún día te puede decir, no, pero ¿qué clase de confianza tienes con mi esposa? Es un problema. Pero pastor, usted me ha dicho que yo soy libre. Claro, libre, pero para vivir en la gracia. Libre para buscar de Dios sin ningún impedimento. Pero no para caer, pues. Que si vas a ser libre para caer, ¿de qué estaríamos hablando? De un pecado, de una transgresión. Y eso pues ya te lleva al fracaso. Originalmente te lleva al fracaso. Adelante, amigo. Otro tema que también se ve muy a menudo es que muchos utilizan el tema de la ley para querer justificarse o decir, mira, soy más santo que tú, soy más santo que aquel. Pablo nos dice, por lo tanto, en Cristo, en Gálatas 5:1 dice, en verdad Cristo nos ha liberado, dice, ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Lo que pasa es que algunos no hemos lecturado Efesios capítulo 2 versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Quien se toca el pecho y dice, no, yo soy como los demás. ¿Está mal? Cae en pensar que la salvación es por obras. La fe sí, la fe se demuestra con obras. Muéstrame tu fe, pero muéstrame tus obras. Ahí sí. Pero que tú me digas, muéstrame tu salvación por tus obras, fuera del sentido común. Porque ¿dónde dejas a Cristo? Toda la Biblia, desde Génesis, Apocalipsis, te habla de Cristo. Toda la Biblia, toda. Y la ley está basada en Jesucristo. No en el hombre, en Jesucristo. Ahora, ¿cómo vas a querer cumplir la ley dejando a Cristo a un lado? No puedes. Porque ahí tú te vas a jactar y vamos a irnos al tiempo antiguo. No, Él es más santo, o Él es más perfecto. Y ya les he dicho, perfecto es Cristo, nadie más. Por más teólogo, por más analítico que sea, no, perfecto es Cristo, nadie. Cristo enmudeció en medio de sus trasquiladores, Cristo enmudeció en medio de todo lo que le estaban haciendo, no dijo nada malo, y como cordero fue llevado al matadero, obediente y obediente hasta la cruz, y muerte de cruz. Entonces cumplir la ley es bueno, y gloria sea al Señor por los hermanos que la cumplen,
Pero no para jactarse de salvación, no porque yo cumplo los 10 mandamientos y yo soy más perfecto que tú, más santo que tú. Santo sea el Señor, yo soy más santo. No, pues no lo veo bien, porque es querer engañar a los hombres y engañarte a ti mismo. Porque el que se cree perfecto se engaña a sí mismo. Entonces, hermanito, si tú tienes la oportunidad de cumplir todo, cúmplelo. Sigue así. Pero más que todo, hijo, concéntrate en el Señor. Porque cumplir todos los mandamientos no es fácil, hijo. Cumplir toda la Torá no es fácil. Bueno, es fácil juzgar a otra persona en la Torá, pero cumplir la Torá en tu vida, fácil. No lo veo una tarea muy fácil y cómoda de hacer. Porque tarde o temprano en una vas a caer. Como ser humano vas a caer. Adelante, mi hermano. Entonces, para concluir este punto, podríamos decir que si queremos justificarnos mediante la ley, estaríamos haciendo a un lado a Jesucristo. Por lo tanto, antes de querer cumplir toda la ley, primero tenemos que estar justificados mediante Jesús. No vamos a poder cumplir los mandamientos porque la palabra nos enseña que a través de Jesús nosotros en ese momento pasamos a ser una nueva criatura y ya no guiarnos por la carne, sino poder guiarnos por el Espíritu. ¿Podría explicarnos un poco más acerca de cómo un cristiano puede ya no dejarse guiar por la carne, sino empezar a dejarse guiar, a ser guiado por el Espíritu? Creo que el programa se va a hacer a 2 horas, 3 horas y yo completar todo. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate, porque largura de días, año de vida y paz. El fin del discurso es: teme a Jehová y apártate. Mira, hermano lindo, de todos los libros, de todo el discurso que tú puedas escuchar, el fin de ello es: teme a Dios, teme al Señor. Más allá de la ley, más allá de la gracia, teme a Dios primero, hijo. Teme a Dios y camine en la gracia del Señor. En la oportunidad de ser justificados por Jesucristo. Hijitos míos, si en algo han pecado, abogado tienen para con el Padre, a Jesucristo. No te creas perfecto. No te creas más que los demás. No te creas la última Coca-Cola del desierto. Teme a Jehová y apártate del mal. No te creas más que todos. No te creas más justo, más perfecto, no. Vive la gracia según la libertad en Jesucristo, no en el libertinaje. No permitiendo pecado en el altar, no permitiendo pecado en tu vida. Sin juzgar a nadie, sin condenar a nadie, porque si tú juzgas a alguien con esa misma soga que estás atando a él, vas a ser atado tú algún día. Y vive una vida tranquila cristiana. No te creas que has alcanzado todo, aún faltan muchas cosas más. Nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Y avanza. Y si ves a un hermano débil, ayuda al hermano débil. Levántalo. Considérate a ti mismo. ¿Cómo te gustaría que te ayudaran? Pero no juzgues a los demás. Imponer una creencia en el hombre es lo más delicado que puede haber en una iglesia. Porque tarde o temprano un familiar va a caer en ello y ahí ese hombre lo va a ocultar. Y es feo. Feo porque después de haber dicho mucho, ver un hijo, ver una hija de aquella persona tal vez tropezar en el pecado que él ha dicho, en lo que ha impuesto de creencia, pues ahí se ve.
veces lo esconden, a veces ya no dicen nada. Por eso, caminen en el Espíritu. Los que son del Espíritu son guiados por el Espíritu. Los que son de la carne caminan según la carne, según sus deseos. El ocuparse de la carne te hace fracasar. El ocuparse del Espíritu te trae victoria. Entonces, hermanos, a veces somos tan necios que empezamos en el Espíritu y por creernos más que los demás, terminamos en la carne. Por eso, es más, con esto te digo algo, nunca te creas indispensable. O sea, tú estás en un puesto, pero en ese puesto hay otro que lo anhela. Y a veces uno dice, no, ya estoy acá, ya, ¿para qué? Y ya termina la búsqueda, termina esto. Entonces, cuando a Saúl se le terminó todo, y la presencia de Dios se fue, dice que Dios levantó a David. Así es, hermano. A veces nos creemos mucho sin ser nada, y ahí nos engañamos. Sé libre en cumplir las cosas de Dios. Sé libre en caminar, que la gente te vea. Tú admiras a otros hombres a través de los medios de comunicación. Uy, mira, ese pastor predica bien, ese pastor, parece que ese pastor sí fuera bien, pero tú no lo conoces. Tú no sabes su vida, tú no sabes su trayectoria, tú no sabes cómo camina, cómo anda, cómo es con su esposa, cómo es con sus hijos. Lo ves en el altar, pero no lo ves debajo del altar. A ver, tú miras a tu pastor y sé que juzgas a tu pastor porque, no sé, es que él no dice esto, es que no dice lo otro, es que, pero en fin, lo ves, lo miras. Y sabes que aunque en lo poco te estés esforzando, en lo mucho es para Dios. A veces los detalles son en lo más mínimo. Pero, como te digo, la gente extrema no va a entender este tema. No va a entender este tema. La gente extrema va a decir, no, este varón está carnalón. Carnalón, hijo. Yo sé definir que el pecado se llama pecado. Ya que el chismoso, pecado. El chismoso se va al infierno. Yo lo sé. Y yo se lo enseño al pueblo. Pero no involucres una cosa con la otra. Una cosa es ello. Y otra cosa es que la gente imponga una creencia humana. No, yo no le hago caso al hombre. Le hago caso a Dios. Entonces, ni a su pastor, ni a su marido, ni a nadie se va a sujetar a esa mujer. A nadie. Porque no le hace caso al hombre. Nomás a Dios. Es como el hombre que tuvo un puñado de monedas y dijo, Dios, voy a lanzar estas monedas. Monedas que queden suspendidas en el aire son para ti. Las monedas que caigan son para mí. Y las tiró. Hay que tener juicio. Un análisis crítico. Parafrasear las cosas, las palabras que Dios nos ha dejado en las Escrituras. Ser como los hermanos de Berea. Escudriñar. El pueblo se pierde por falta del conocimiento, porque también nacen falsos maestros. Y la gente, teniendo comezón por escuchar, se inclina a escuchar cualquier viento de doctrina, cualquier soplo. ¡Uy! El Espíritu de Dios. Pero observa. Mira, la planta de higo va a dar higos, la planta de espinos va a dar espinos, abrojos. Una fuente de agua sucia va a dar agua sucia. Una fuente de agua limpia va a dar agua de vida. Seamos conscientes, hermanos, de llevar una vida consagrada a Dios, pero sin que el hombre me esté mirando. Uy, mira, ese sí está consagrado, este no, ese sí se va a ir al cielo. Porque al final yo siempre digo, a lo último, ¿sabes cuándo se va a ver si ese hermano o aquel hermano o aquel pastor, aquella pastora hizo bien las cosas delante de Dios?
Cuando con voz de mando, con voz de trompeta, Jesucristo descienda de los cielos y en los aires envía a sus ángeles a ver a los escogidos. Ahí se va a observar. Ahí se va a poder analizar. Uy, mira, y ese pastor no era bien cimentado en la ley y no decía esto. Es que tú no ves, no observas cómo vive ese hombre en su hogar, en su familia. Cómo es que si ama a su esposa o no la ama, si ama a sus hijos o no los ama a sus hijos. Bendito sea el Señor, hermanos. Tenemos que ser conscientes que el camino de Dios es un camino transparente. Jesucristo se mostraba transparente, Él no tenía que ocultarse de nadie. Creo que voy a ministrar en esto. A ver, continúa mi hermano Luis Miguel. Porque es como que el Espíritu Santo, no sé, llega a tu vida, hermanos, y todo lo que hablas ya es Él. Así es, pastor. Y está la presencia del Señor en este lugar, impactando el corazón de nuestros hermanos que nos están escuchando y que nos van a llegar a escuchar a través de las redes sociales. Que el Señor esté dando palabra de edificación, palabra de corrección, que muchas veces tenemos conceptos erróneos, muchas veces nos han enseñado aquellos conceptos, nos los han impuesto, pero como dice la palabra del Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Pasemos al último punto de este tema, el último punto en esta tarde, que es acerca del aislamiento social. La palabra nos dice en 1 Corintios capítulo 5 versículo 9, dice Pablo escribiéndole a la iglesia de los Corintios: por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los ávaros, estafadores o idólatras. En tal caso tendrían ustedes que salirse de este mundo. La Biblia se deja entender por sí sola. Dios no nos ha mandado a expulsar a la gente. Sí puedes disciplinarla. Sí puedes decir, ¿sabes qué, hermano? Mira, tú has caído en adulterio. Entra en un tiempo de disciplina, de restauración. Sí puedes hacer ello, pero no votarla. Hermanos que congregaciones que votan a los hermanos, ya no les importa. No, ese hombre es pecado, déjalo. Pero Pablo enfatiza, no te ajuntes con los inmorales. Pero la idea es, y este es lo más trágico. Yo siempre digo esto, hermano Luis Miguel. Lo más trágico no es que la oveja se haya perdido en el monte y que Jesucristo vaya a ver a la oveja al monte, allá está cochina, sucia, perniquebrada. No, ese no es lo trágico. Lo trágico ver es una oveja perdida dentro de la casa del Señor. O sea, ¿cómo va a estar perdida esa oveja si está en la casa de Dios? Es que si hay ovejas perdidas así, perdidas totalmente, y tienen años, tienen 20 años y no se saben una canción más que Jerusalén, Jerusalén. ¿Están perdidas? Porque el ministerio que va a perdurar por los siglos de los siglos es el ministerio de la alabanza y de la adoración. No dice que a lo último vamos a estar adorando a Dios por la eternidad. ¿A quién le vas a evangelizar allá? ¿A los ángeles le vas a predicar allá? No, bueno, todo va a ser adoración y alabanza. Pero a ello vamos. Una vez dice, no, ya ese hermano, no te ajuntes, joven. Lo puede levantar, sí. Ya si es terco en el pecado, ahí sí tienes que hablarle. Mira, hermano, ya te dejo en las manos. No haces caso. Que sea Dios obrando en tu vida. Pero hay algo que quiero lecturar. ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de obediencia para justicia.
Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Mira lo que Pablo dice. Hablo como humano. Por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas? Ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué pues diremos? ¿Seguimos pecando? ¿O sigues pecando? ¿Te vuelves esclavo de ello? ¿Esclavo de mentiras? ¿De hipocresías? Mejor apártate. Apártate y cumple el propósito de Dios en la libertad en Cristo. Nada más, hermano. Ahora hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Por eso eres un siervo de Dios, siervo de justicia. Adán, ¿dónde estás? Escondido, Señor, porque estoy desnudo. ¿Quién te enseñó? Estás desnudo. Comí del fruto prohibido. Porque la mujer que me diste, ella me dijo. Mujer, ¿qué has hecho? Señor, la serpiente me engañó. Y va la condenación para cada uno de ellos. Pero luego, hermanos, dice que ellos se habían hecho delantales de higuera, de hojas de higuera. Pero es curioso que la hoja de higuera es de este porte. Así. Entonces, ¿te imaginas esos delantales? Solamente cubrían algunas partes. No toda su desnudo. ¿Eso qué se llama? Religiosidad. A veces aquello te va a cubrir una parte nomás de tu vida. Pero Dios no quiere eso. ¿Acaso Dios los expulsó con esas hojas de higuera? Adán y a Eva. Dice que Él tuvo que hacer un sacrificio. Y le hizo pieles de animal. De ahí nace la palabra túnicas de justicia. Y Pablo nos llama a nosotros siervos de justicia. Hermanos, no quieras tapar el pecado con una iglesia, con un caminar cristiano. No, apártate del pecado y vuélvete a Dios, que Él tendrá de ti misericordia, pero vive una vida de santificación. No para que los demás te vean, sino para que Dios ponga una vez más en ti gracia y buena opinión ante los ojos de Él y de los hombres. Termino diciéndote algo. Hoy hablemos de fe, muy interesante, muy extenso el tema. Luis Miguel me dice: pastor, vamos a hablar 15 minutos. Ah, ya, le digo yo. 15 minutos ha sido casi. Pero hemos estado hablando de fe. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Que Dios direccione su vida. Yo sé que a veces quieres vivir en la ley de Dios. Y eso no es malo. Vive en la ley de Dios. Quieres vivir la Torá, pero vívela con Cristo. Aún cuéntate que aún eres humano, como Pablo lo dice, como humano. Mira, hablo como humano,
porque vuestra humana debilidad hace que nosotros a veces tengamos ocasiones de caer. Como humanos vamos a caer, pero los que confían en el Señor siempre nuevas fuerzas. Entonces, vuélvete a Cristo, vuélvete a Dios. Dios tiene misericordia de ti. Que Dios te bendiga en esta preciosa tarde. Pero haya sido de gran bendición este tema, de gran bendición. Y seguiremos hablando de fe cada día que Dios nos ayude. Así que, como conclusión, teme a Jehová y apártate, porque largura de días, años de vida y paz te aumentará nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga enormemente. Un fuerte abrazo, mi querido hermano de la fe. Bendiciones de mi hermano Luis Miguel con sus palabras de conclusión y despedida. Ese fue nuestro programa Hablemos de Fe. Hoy fue un tema muy interesante, muy edificante, que podríamos decir como conclusión a nuestros hermanos que primeramente puedan escudriñar de una manera más amplia la palabra de Dios, para que el conocimiento de Dios, el conocimiento de la palabra es muy importante en nuestra vida para evitar ser engañados con facilidad. Y en pocas palabras, como decía nuestro amado pastor, vivamos ahora nuestra libertad que tenemos en Cristo, no para seguir pecando, como dice Pablo, sino para poder servir de una manera libre al Señor, sin prejuicios, sin enfocarnos tanto en los dogmas de hombre que no alimentan la espiritualidad y tampoco favorecen a la extensión del evangelio, sino que ponen carga sobre las personas como lo hacían los fariseos de aquella época, sino simplemente centrémonos en la doctrina del Señor, en el evangelio, para ya no vivir conforme a la carne, sino dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Ese fue nuestro programa Hablemos de Fe en esta preciosa tarde. Nos despedimos y no deje de sintonizar nuestro próximo programa, nuestra próxima transmisión. Muchas bendiciones para todos mis hermanos que nos sintonizaron en